bienvenida al ingeniero Marcelo Cabrera, ministro de Transportes y Obras Públicas. Señor ministro, muy buenos días. Los problemas de movilidad en Cuenca son tan grandes que celebramos el reinicio de una frecuencia aérea. Algo más de 100 días hemos estado a la expectativa y esperamos, ingeniero Cabrera, que el día de hoy nos devele a los cuencanos, a los azuayos, a los habitantes del austro del país, ese plan integral estratégico que requiere Cuenca, requiere el Azuay y el austro ecuatoriano. Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo, un gusto inmenso en saludar a usted, a Ondas Azuayas, a los ciudadanos de Cuenca y de la región que siempre estén ávidos de las noticias de su programa diario. Mire, Gustavo, con el mayor de los respetos, nosotros llegamos el 24 de mayo con un presupuesto jugado ya, elaborado, con saldos mínimos en caja, me refiero al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y con un ministerio, y no es queja tampoco porque no he llegado a quejarme aquí, en una situación desastrosa. Sin embargo, hemos venido trabajando intensamente durante este tiempo y pues indudablemente vamos a ir trabajando, vamos a ir llevando adelante acciones que no solamente beneficien la vialidad de la provincia y de la región, sino de todo el país. Créase que la situación vial del país no es una situación alentadora. Lo que sucede en el Azuay y en Cañar, en la región, quizás es un reflejo de lo que pasa en el resto de provincias del país. La tal anunciados resultados que en el gobierno anterior se dijo que un 70% de las vías del país estaban en buen estado, pues es una completa falacia. La circunstancia es completamente al revés, de tal manera que salvando los problemas económicos que tiene el país, salvando un presupuesto ya jugado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vamos a iniciar y hemos iniciado efectivamente, aunque escuché en algún noticiero decir que no se trata de una vía importante para Cuenca. Me refiero a la reconstrucción de la Biblián Xut-Cochancay, Biblián Xut-Angas, que es una vía fundamental para la conectividad con Quito y con Guayaquil, Gustavo. Entendemos la dimensión del reto que usted ha asumido, ingeniero Cabrera, sin ninguna duda, y justamente es por allí en donde entendemos también usted debe atacar. Cuenca, la provincia de la Azuay y el austro del país se han visto relegados. Es probable y muy seguramente es correcto lo que usted dice, que hay un deterioro en la vialidad nacional. Pero también hay temas que son ciertos, que son estadísticas. En el periodo 2007-2018, Azuay solamente recibió un 2,7% de la inversión total en vialidad. Estas son cifras históricas, 2,7%, que muy poco tiene que ver con el aporte que esta provincia hace en todos los órdenes, incluido en el pago de impuestos al fisco, de contribuciones al fisco. Por otra parte, preocupa, y usted lo ha dicho, hemos ingresado con un presupuesto prácticamente ya determinado. El problema es que en los planes estratégicos de movilidad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, después del correísmo, se ha seguido marginando a este sector del país y no se han visto visos de cambios, de mejoras. Esperamos nuevamente que usted haya intervenido ya en este plan estratégico de movilidad y tengamos nuevas y buenas informaciones para el austro del país. Bueno, efectivamente, Gustavo, estamos trabajando, como le dije, intensamente en estos días y hasta el 7 de octubre tenemos que presentar la proforma presupuestaria del año 2022 y ahí indudablemente vamos a incluir los recursos. Esperemos que en la asamblea tengamos el éxito al defenderlos, pero definitivamente estamos incluyendo los recursos que a la Azuay, a la región, le corresponden.
de tal manera que mi función como ministro de Transporte y Obras Públicas será pues dedicarme en gran medida, un porcentaje mayoritario a la reconstrucción vial del país, al mejoramiento de los servicios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en lo que significa el mantenimiento vial rutinario y ciertamente también con las políticas del presidente Lasso a buscar que la inversión privada llegue también a sectores del país y particularmente también, ¿por qué no?, a la provincia de la Azuay. Yo debo anunciar, Gustavo, que en esta semana iniciamos ya los procesos, no tenemos una cantidad inmensa de recursos, pero iniciamos los procesos para los puntos críticos de la vía Cumbe-Girón Pasaje y también para la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal. Esto no significa que en el 2022 dejemos de incluir recursos para completar y mejorar de una manera absolutamente importante estas dos vías que son vitales para la comunicación de Cuenca con la costa, con la provincia del Oro en algún caso, y también con Guayaquil, y esta vía además lo utilizan habitantes de Loja, de Morona, etcétera, etcétera, de tal forma que para mí y para nosotros es de vital importancia. Por otro lado, también, Gustavo, estamos ya preparando los procesos para también mejorar los puntos críticos de la Gualaceo Limón, de la Sixtic Chigüinda Gualaquiza, y hemos conversado con el gerente de la SELEC para que mayores recursos se destinen a la vía que va por Sevilla del Oro. Entonces, y a esto sumado el mantenimiento vial por resultados que se ejecuta en la vía Biblián, Xut, Cochancay, Biblián, Xut, Angas, indudablemente esperamos que mejore la vialidad, la conectividad de Cuenca con el resto de provincias del país. Ingeniero Cabrera, muy buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento de el acceso sur a la ciudad de Cuenca? Hasta lo último que se pudo conocer es que se adjudicó este trabajo, este contrato a la empresa Hidalgo Hidalgo, pero todavía no se procedía con las firmas. Hubo en su momento algunos cuestionamientos al respecto. Recordamos que en un diálogo anterior con usted dijo que se estaba analizando cuál era la situación en la cual se habría adjudicado esta obra y que se procedería luego de hacer un profundo análisis al respecto. ¿Cuál es la situación en este momento? Buenos días, Rosanita, un gusto en saludarle. Mire, esta vía tiene a mi criterio, dos temas que son preocupantes. Del uno, que en el proceso de negociación en el cual nosotros no intervinimos, lamentablemente se le dio la razón en todos los temas a la empresa que resultó adjudicataria. Por ejemplo, las indemnizaciones tiene que pagar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se trataba de Hidalgo, ingeniero Cabrera. Exactamente, se movió la estación de peaje. En algunas ocasiones le escuché a usted, Gustavo, reclamar con justicia sobre este tema. Y hay un tema adicional al cual he pedido yo los necesarios pronunciamientos, que es del tema de legalidad de suscribir con una empresa que al momento pues está cuestionada en lo que significa sus anteriores actuaciones en el caso de Arroz Verde. Si las circunstancias se dan en los próximos días, estimada Rosana, yo no tengo por qué no dejar de suscribirlo. Hemos tratado de armar reuniones con los frentistas. No solamente hemos tenido una, hemos tenido dos reuniones. La última no pude ir por una cita que tuve aquí en Quito con el Contralor General del Estado, pero nosotros no tenemos ningún inconveniente en buscar, mediante el diálogo, acuerdos con los frentistas que superen cualquier circunstancia en cuanto al valor de los terrenos. Pero que esta vía
es de absoluta necesidad para Cuenca, es de absoluta necesidad, y nosotros, pese a lo que pese, si algo sucede en este proceso, estaremos tomando las acciones correctivas inmediatas, o caso contrario, estimada Rosana, inmediatamente procederemos con la firma. Me parece también, se está haciendo un estudio, un análisis pormenorizado del monto al cual se llegó. Usted sabe que al suscribir el contrato es de mi absoluta responsabilidad el hacerlo, y debo cuidar los recursos del Estado al milímetro, inclusive dadas las propias circunstancias del país, y en razón de que en este gobierno nos han pedido, y ese ha sido y será nuestras actuaciones, que definitivamente se trabaje con una pulcritud y honestidad al límite. Si no recordamos mal, ingeniero Cabrera, 14 millones de dólares por kilómetro era la estimación que se hacía en esta vía, cuya inversión iba a ser financiada finalmente por peaje, por los cuencanos, los azuayos, los habitantes de la provincia del Cañar. Exactamente, estimado Gustavo, son los temas que estamos aclarando. Si nos demoramos un poquito más de tiempo, yo creo que es necesario el hacerlo, dado la envergadura. Es un contrato de 508 millones de dólares, sumados del CAPEX y el OPEX, que definitivamente tienen que ser aclarados de manera completa y total. ¿Sería previsible entonces, ingeniero Cabrera, que no se cumpla lo que quedó aparentemente como un compromiso o una expectativa, digámoslo, en la reunión que usted mantuvo con las cámaras, con la Cámara de Industrias aquí en la ciudad de Cuenca? Pero más allá de esto, la semana pasada usted nos dijo, y perdone por la infidencia, esta fue una conversación realmente personal, pero fue la razón por la que postergamos una entrevista con usted que debíamos mantener la semana pasada. Nos había señalado usted que en ese mismo día, el día martes, hace 8 días, debía reunirse con el ministro de Finanzas, Simón Cueva, para definir planes, asumimos que también presupuestos para el austro del país, la provincia de la Azuay particularmente. ¿Cómo le fue? ¿Podemos conocer las cifras que se acordaron con el ministro Cueva que serán invertidas por acá? Y quizás, ingeniero, no solamente las cifras, sino los proyectos más importantes que han sido y siguen siendo todavía de expectativa y aspiración de los cuencanos, de los azuayos. Mire, Gustavo, Rosana, lo que hemos acordado es hacer unos cambios presupuestarios dentro del propio presupuesto del EMETOP, y en función de eso estamos lanzando los procesos que yo he manifestado hace un momento, porque usted recuerde que la reforma al presupuesto 2021 aún no sale de la Asamblea Nacional. Es decir, si vamos por ese lado, es imposible hacerlo. Más bien, estamos preparando el paquete, y en eso sí lo anunciaré con total claridad, de inversiones para el año 2022. Usted se refirió en declaraciones previas de esta misma mañana, ingeniero Cabrera, sobre inversiones y mejoras que se harían en 3 vías históricamente abandonadas, en las cuales no se ha dejado de invertir, sí, pero lamentablemente con gigantescos errores, y por allí anda la sombra de las empresas chinas. ¿Qué puede decir? Nos preguntan a través de las redes sociales habitantes de la zona sur oriental del Ecuador con respecto a la Gualaceo Limón, a la Sixic Chigüinda, a la Méndez Morona. ¿Qué es lo que concretamente se va a hacer allí? Mire, Gustavo, lo que está previsto este año es el mejoramiento en puntos críticos de esas vías, de tal manera que no puedo anunciar yo inversiones enormes en esas vías, pero sí vamos a dejarles completamente mejoradas y expeditas, y desde luego cubrir la expectativa con asignaciones en el año 2022. Yo quiero también manifestarle que la preocupación suya, la mía, la de los cuencanos y azuayos, es de igual magnitud de parte del señor vicepresidente de la República, con quien hemos conversado sobre estos temas, y hemos acordado siempre buscar la salida presupuestaria
de recursos para que en el 2022 se ejecuten de mejor manera. También nos consultan, ingeniero, cómo avanza. Son varios años, 8 años, me parece, de los estudios para la vía de 4 carriles hacia los cantones orientales de El Azuay, si es que habrá alguna concreción al respecto. Rosana, el estudio se había adjudicado a una empresa guayaquileña, se contrató en el año 2013. Imagínese usted, se adjudica a una empresa guayaquileña sabiendo que en Cuenca y en el Azuay hay consultoras de primer nivel para llevar a cabo estos trabajos. Pero esta es la realidad de nuestro país, esta es la realidad que lamentablemente ya está dada. Esta empresa, o con esta empresa hay una deuda de $540,000. Yo intenté incluirla en el presupuesto del 2021, sin embargo, no ha sido posible. Estos recursos, más un saldo de 1,5 millones aproximadamente que faltarían, estarán incluidos en el presupuesto del 2022, y lo que le puedo asegurar a usted y a la comunidad, a la ciudadanía de Gualaceo, es de que estos estudios estarán listos el próximo año e inmediatamente trasladaremos estos estudios para que esta vía se la ejecute en concesión, estimada Rosana. Ese tema está resuelto, está dentro de la lista de vías a ser concesionadas, Descanso Gualaceo, Descanso Paute, que llevará a cabo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Será una vía de 4 carriles, como yo le he dicho y lo he manifestado. En este, ingeniero Cabrera, es realmente lamentable el manejo que se ha tenido desde el sector público por 10 años. Prácticamente Gualaceo, Paute han sido engañados. No le toque esto a usted. Usted ha sido testigo acá también como alcalde de cómo han venido esas informaciones, esos compromisos desde Quito que nunca se han cumplido. 8 años y luego guardado en un cajón, como nos dijo su subsecretario aquí en Cuenca, ese proyecto, mientras la expectativa seguía en los cantones azuayos. Nos ha dicho usted ya sobre la Cumbe Biblián y los problemas que sin duda hay que resolverlo antes de firmar ese contrato, pero ¿qué va a pasar con el otro tramo de esta importantísima vía que se encuentra en franca destrucción, la Cumbe Pasaje Ingeniero Cabrera? Gustavo, en esta semana se lanza un proceso para mejoramiento, me parece que de 17 puntos hasta el Cantón Santa Isabel y hasta el ingreso del Cantón Santa Isabel. Este proceso esperamos suscribirlo en los primeros días de noviembre, de tal manera que al menos con este proceso inicien los trabajos con el compromiso, y eso le aclaro, de mejorar la asignación para el año 2022. Esta vía también, Gustavo, está prevista, y Ciudadano está prevista para que ingrese en el listado, está dentro del listado de las concesiones viales mediante una vía de 4 carriles, Cuenca, Ocumbe, Girón, Pasaje, de tal manera que aspiramos que luego de terminados los estudios de esta vía, pues ingrese al listado de concesiones viales, como efectivamente así lo haré y lo lideraré en ese ámbito. Ingeniero, respecto del tranvía, no olvida Cuenca el ofrecimiento del presidente Lasso de asumir pasivos y el subsidio de este proyecto aquí en la ciudad de Cuenca. Le escuchamos, no sé si el día de ayer a usted, que decía que había todavía que hacer algunos análisis al respecto. ¿Se mantiene en pie este ofrecimiento? ¿Qué se aspira pueda cumplir o vaya a cumplir el gobierno respecto de este proyecto para la ciudad? Rosanita, no tengo absolutamente, no me ha dicho el señor presidente, él es un hombre muy minucioso en lo que respecta a sus compromisos, no me ha indicado nada al respecto, pero sí le digo que si hay alguna asignación, esa asignación pasará por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y nosotros estaremos listos
a dar el apoyo necesario. Lo que sí es importante que exista los suficientes justificativos técnicos y económicos que den paso a que esa asignación sea llevadera y sea la que deba darse de apoyo a esta obra de fundamental importancia para la ciudad de Cuenca. ¿Cuál es la situación, señor ministro, de la cuenca Molleturo-Puerto Inca, su volubilidad y su importancia? Lo sentimos dramáticamente todos los habitantes del Austro hace unas semanas cuando nos quedamos aislados. ¿Y por qué no se incluye esta carretera, por lo menos en el programa de mantenimiento y conservación vial por resultados financiados por la CAF? Gustavo, no está en el mantenimiento por resultados. Estamos de este momento, he presentado al ministro Simón Cueva un listado de vías en donde está la cuenca Molleturo-Naranjal para financiamiento con la CAF, de tal manera que imagínese usted, estamos justamente en la gestión de que estos recursos vengan de parte de este organismo financiero, y dentro de ese monto, una de las vías que mayores recursos tendrá es justamente la cuenca Molleturo-Naranjal, que yo comparto plenamente con usted, Gustavo. Para nosotros, para los cuencanos, para los cañarenses, para los lojanos, para los habitantes del Guayas, para los habitantes de Morona, Santiago, es de fundamental importancia. No se trata, perdóneme la interrupción, no se trata, ingeniero Cabrera, solamente de un tema de decisión con su autoridad. Usted tiene la potestad de modificar esta situación con un acuerdo ministerial. Gustavo, no es tan simple. Hay un listado aprobado de mantenimiento por resultados con la CAF, y usted sabe la rigurosidad cómo trabajan los organismos financieros, en este caso la CAF, con la cual yo tengo una relación más que cordial. Por eso estamos liderando un nuevo paquete de financiamiento para esta y otras vías. Otra pregunta concreta nos hacen desde el oriente ecuatoriano, ingeniero Cabrera. ¿Cuándo va a estar listo el puente sobre la quebrada Jurupis en la carretera Guarumales-Méndez? Gustavo, se está ejecutando el puente con el financiamiento de la CELEC, lo está ejecutando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Me parece que la obra está ya muy cerca a terminar, no tengo el dato exacto de la fecha. Sin embargo, este momento, de lo que conozco, el fin de la ejecución será en diciembre del presente año. En menos de un mes, ingeniero Cabrera, estaremos en una nueva efemérides aquí en la ciudad de Cuenca. Usualmente son los días para los anuncios, 3 de noviembre, 12 de abril. ¿Cuál es su aspiración? ¿Qué expectativa nos puede generar? Ojalá en ese día podremos tener algo ya de cifras consolidadas de inversión. Esperemos que sí, Gustavo, esperemos que sí. El presidente está muy preocupado por la situación del austro del país, particularmente de Cuenca y de la provincia de la Azuay, y esperemos que las condiciones vayan mejorando ostensiblemente. ¿Y cuál es su visión personal? ¿Qué es lo que quisiera usted, ingeniero Cabrera, en este lapso que podría ser de 4 años, si no sucede otra cosa, que usted le acompañe al presidente Lasso? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo quisiera usted dejar a la provincia de la Azuay? Mire, Gustavo, yo soy un hombre que he trajinado en la política durante largo tiempo. Fui prefecto gracias a la voluntad del pueblo azuayo por 2 oportunidades. Fui alcalde por 2 oportunidades. La segunda ocasión me tocó la más dura con la construcción del tranvía. Pero las circunstancias son así y hay que enfrentarlas con voluntad y con decisión. En este momento estamos con dificultades económicas que esperemos el gobierno las vaya solventando, que exista una corresponsabilidad de parte de la Asamblea Nacional que permita que
la situación económica del país vaya mejorando y por otro lado, pues que la situación misma ya tenga mejores visos en el futuro. Desde mi punto de vista, lo que yo aspiraré es a dejar reconstruidas las vías que unen Cuenca con los diferentes sectores del país y la suerte. Si la confianza del presidente en mi persona sigue presente durante este periodo que él está liderando en la presidencia de la República. Quizá una conclusión, dejándole también en una última intervención para que le escuchen los habitantes del Austro ecuatoriano, particularmente ingeniero Cabrera. Tenemos que entender entonces que su equipo de trabajo, su ministerio está planificando particularmente para el 2022, para allí sí ingresar con un presupuesto más importante, pero por ahora se trabajará únicamente en reparaciones puntuales en las vías del Austro. Exactamente, Gustavo, no tengo por qué no decirlo. Yo por eso inicié mi intervención indicando que el presupuesto del ministerio había sido utilizado prácticamente un 60 o más por ciento, un presupuesto de 421 millones de dólares. Imagínese usted la maquinaria del ministerio entregado en comodato a municipios y a gobiernos seccionales afines a las políticas del gobierno de turno, de tal manera que ese mantenimiento rutinario que llevaba adelante el ministerio con mucho éxito, con mucho tesón, con mucho trabajo, se ha visto completamente limitado por la entrega de equipo y maquinaria a los gobiernos seccionales, que no está mal, yo no me opongo, estimado Gustavo, pero primero lo primero, los 10.500 kilómetros de vías principales que tiene el país. Y luego también convenios, Gustavo, con municipios para vialidad urbana. Esto lo debo resaltar, que es competencia exclusiva de los gobiernos municipales. Eso tampoco quiere decir que el ministerio está opuesto a aquello, pero vuelvo a insistir, primero lo primero, y usted lo ha manifestado hoy por la mañana, las vías principales, las que constan en la red vial principal del país, deben ser objeto de atención, y así efectivamente lo haremos de parte del gobierno nacional y particularmente de parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Apreciamos sus declaraciones claras, realistas, ingeniero Cabrera, pues realmente, y esto lo compartirá usted, estamos cansados de declaraciones demagógicas. Es mejor conocer la realidad y quedarnos con la esperanza de que bajo su autoridad pronto lleguen mejores tiempos y se reparen inequidades históricas con el Austro ecuatoriano. Muchas gracias por habernos atendido. Declaraciones. Gracias, Gustavo, gracias, Rosana. Un abrazo a ustedes y mi agradecimiento especialmente a Antena 1 por la oportunidad que hoy me han brindado. Declaraciones del ingeniero Marcelo Cabrera, ministro de Transportes y Obras Públicas.